tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a este último encuentro sincrónico que vamos a hacer en el diplomado de psicología. Ya saben que en este último módulo, pues nosotros estamos viendo una introducción con respecto a lo que son las diferentes psicoterapias que se presentan en lo que le hablan de la tercera generación, psicoterapias de la tercera generación, que están muy enfocadas en el hecho de una participación más activa por parte de los pacientes. Y son psicoterapias que en la psicoterapia se puede utilizar desde los casos que sean más leves hasta los casos inclusive más graves o severos. Por ejemplo, en los casos de repente un trastorno adaptativo con reacción ansiosa depresiva, que a cualquiera nos puede pasar, porque yo estoy en una situación que de repente me tratan de una manera inadecuada en el trabajo, que se ve actualmente en las instituciones públicas. Siempre uno escucha como profesional de la salud mental como un señalamiento repetitivo en ese sentido. Entonces, es muy bueno tener un ambiente de trabajo laboral agradable, asertivo, pero la verdad es que no ocurre en muchas ocasiones. Uno se puede estresar, se puede incomodar, aparece la ansiedad, de repente la tristeza. Ahí es como muy apropiado o un porcentaje alto utilizar más que la farmacología, pues la psicoterapia. Pero, por ejemplo, en el trastorno del espectro de la esquizofrenia sería como un porcentaje mayor utilizar la farmacología que la psicoterapia, pero igual la psicoterapia la podemos aplicar porque son técnicas que nos permiten ser más asertivos en nuestro proceder, las habilidades sociales o las habilidades de comunicación que a veces pareciera que deberían fluir de una manera natural, o esa misma relación entre la pareja que en el psicoanálisis lo describen como una de las relaciones más complejas que hay. Entonces, ¿por qué no tomar conocimientos que ya han sido analizados, desarrollados y que han pasado por el filtro del método científico? Como yo les he explicado, el método científico es que usted hace un ejercicio, un ensayo, un experimento, como le quiera llamar, lo repite muchas veces y siempre va a obtener los mismos resultados o resultados similares tomando en cuenta las, eh, las excepciones, por supuesto. Pero lo que les quiero decir con esto es que si son técnicas que se aplican y si dan buenos resultados, ¿por qué no utilizar las técnicas avaladas por la ciencia y salir un poquito de esos prejuicios de que yo de forma natural o yo con mis habilidades propias naturales, yo puedo de repente abordar una relación de pareja o puedo abordar una relación de familia? Esa es la riqueza que tienen las psicoterapias, que sí podemos utilizar técnicas, si se quiere decir de esa manera, o entrenamientos para lograr ser, al final de cuentas, más efectivos con nuestras vidas, o sea, más asertivos, más felices, que es el punto final de todo este gran consecución de conocimiento que es para lograr el bienestar del ser humano. Eso es lo que se busca. Entonces, mis apreciados pacientes, perdón, participantes, mis apreciados estudiantes. Bueno, pacientes al final de cuentas, pues somos todos. Porque por lo menos en psiquiatría la normalidad es que tengamos matices de todo. Podemos ser personas bondadosas, ¿cómo está? Podemos tener amabilidad, podemos tener bondad, pero también tenemos algo de pervertidos, algo de sádicos, algo de lo que egoístas, de lo que no se ve tan bien, ajá, de lo que no se ve tan bien, pero ahí está la idea, tratar de buscar el limarnos o el esculpirnos a nosotros mismos para tratar de ser mejores cada día. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Ese es el objetivo al final de cuentas, creo yo, de la mayoría de la gente que tiene
una, llamamos, normalidad entre nosotros. Inclusive sin ser profesional de la salud mental, el manejar el conocimiento, por ejemplo, de este tema de los primeros auxilios psicológicos es muy importante, porque en cualquier momento, pues de repente nos vamos a tener que ver enfrentados a unas circunstancias en donde muchas veces podemos no ser tan útiles e inclusive dañar a alguien sin tener la intención de hacerlo. Si manejamos cierto conocimiento ante circunstancias que son difíciles, pues vamos a tener un desenvolvimiento mucho mejor y vamos a ser más útiles. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Son estrategias que vamos a utilizar, bien sea en cualquier grupo etario, lo que son los niños, adolescentes, los adultos, el adulto mayor, que van a tratar de dar un tipo de solución o digamos alivio a circunstancias de estrés del futuro inmediato. Están diseñados para reducir efectivamente esa sensación grave de estrés que pudiera estar experimentando una persona después de vivir no una situación difícil, sino una situación traumática. Entonces, para poder nosotros manejar de una manera, no digamos profesional, pero sí de una manera que seamos más eficientes, primero que todo cuando nosotros nos vamos o estamos frente a una circunstancia traumática que ya haya pasado el evento y que ahora estemos con las consecuencias, debemos investigar si existe la evidencia de riesgo y de resiliencia de la persona. De riesgo por si acaso todavía hay peligro donde se encuentran. Porque, por ejemplo, si estamos en medio de que el volcán ya hizo erupción y si el volcán va a hacer otra vez erupción, no nos vamos a quedar ahí. Tenemos que comenzar a medir ese tipo de situaciones, o sea, una especie de evaluación del riesgo que están corriendo los pacientes, o sea, los participantes en el momento y de la resiliencia que tienen. Resiliencia en el sentido de que si la persona, cónchale, está en estado de shock, es verdad, pero más o menos tiene la capacidad de responder a las estrategias que vamos a aplicar, pues nosotros las seguimos aplicando. Pero si vemos que una persona realmente, por ejemplo, está en una crisis que se desborda, ya no vamos a utilizar técnicas de habla, que es prácticamente lo que nosotros podemos utilizar, o técnicas de poderles suministrar las primeras necesidades. Ya esa persona, por ejemplo, estaría necesitando de un calmante de acción inmediata. Y para eso pues está la presencia también o de la persona que está entrenada o de un profesional que maneje este tipo de fármacos. La técnica debe ser, las técnicas que vayamos a aplicar deben ser que se puedan hacer de forma práctica. No es que yo tenga un plan que sea muy bueno, pero a la hora de ponerlo en práctica en un ambiente de tragedia, pues al final de cuentas no se pueda lograr. Debe ser apropiada para el periodo de vida de la persona y adaptarse también a la cultura en donde se desenvuelvan esas personas. Igual tenemos que manejar, por ejemplo, el lenguaje que nosotros vamos a utilizar, porque independientemente del tipo de profesional que seamos, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder llegarle a las personas. ¿Cuáles son las fortalezas de los primeros auxilios psicológicos? Primero, tenemos que obtener la información de manera rápida, que permita conocer las necesidades inmediatas de los sobrevivientes y que nos permitan implementar esas actividades de soporte para hacer una ayuda verdadera. Por ejemplo, si ya tienen sustentadas las necesidades de agua, por ejemplo, nosotros no vamos a llevar más agua. Tenemos que actuar. No es trabajar porque queremos ayudar. Tenemos que trabajar de una manera eficiente. Aquí pues vamos a tratar de proveer información que pueda ser de ayuda en el lugar del desastre. Por ejemplo, podemos indicar dónde se encuentran los baños, dónde se encuentra, por ejemplo, un médico en el caso de heridas, dónde se encuentran las áreas de alimentación, etcétera.
Se debe enfatizar que la intervención debe ser de acuerdo a la cultura y a los antecedentes de la persona. Tenemos que tomar en cuenta la edad. No se le puede hablar igual a un niño que a un adulto o a un adulto mayor, o de repente si estamos, por ejemplo, a personas con capacidades especiales, tampoco le podemos hablar de una manera igual. Ajá. También tenemos que incluir la información a los niños, adolescentes, adultos y familias sobre el curso y su recuperación. Si bien nosotros no podemos dar falsas expectativas sobre lo que viene, sí debemos tratar de dar palabras de esperanza. Como ya dijimos, los objetivos es establecer una conexión humana y no intrusiva con los que están pasando por esa tragedia, tener, tener la prudencia, no hacer preguntas, como lo dice ahí, intrusivas, que vayan más allá en la intimidad, como por ejemplo en el caso de que hayan sido víctimas de violación, porque en este tipo de tragedias, y eso lo pudimos visualizar aquí muy bien en nuestro país con la tragedia de Vargas, que eso no, después de que ocurrió la tragedia, vinieron los días de la recuperación y eso era una tierra sin ley, según lo que decían los testigos, los sobrevivientes, y había que cuidarse y entre esas situaciones que se daban, pues estaba también la parte de el asalto sexual, ¿no? Proporcionar seguridad inmediata que provea un confort físico y emocional, lo que estábamos hablando. Nosotros tenemos que analizar la situación y si hay, muchas gracias, y si hay un problema de riesgo, de peligro, primero que todo tenemos que abordar ese riesgo. Calmar y orientar emocionalmente a los sobrevivientes que se encuentran apabullados por el dolor. Es la primera etapa después del trauma, es la etapa del shock. Y realmente una persona es un dolor muy grande. Y estamos nosotros actuando en esa primera etapa. Por eso debemos tener esa comprensión, esa empatía con esa persona que vamos a tratar de ayudar. Tenemos que tomar en cuenta las necesidades inmediatas que tenga la persona que es víctima de la situación y proporcionar cualquier información adicional que pudiera ser necesaria, sobre todo si manejamos sin dar expectativas falsas, sin dar información falsa, que porque queremos ayudar, sí tratar de hablar de lo que se va a hacer para dar un momento más agradable a esa persona, un futuro no pesimista, sino más bien esperanzador. Hay que ofrecer una asistencia práctica y proporcionar la localización de los lugares donde se le puedan ayudar las necesidades. Ya sabemos que si bien no se puede salir del sitio en el momento, por lo menos tener las estrategias de organización que cuando se reciben este tipo de formación de una manera más estructurada, pues se tiene que diseñar desde la parte operativa, desde la parte arquitectónico, estructural, cómo se va a organizar cada uno de los lugares para poder brindarle una ayuda a un grupo de gente dependiendo del número de con el número, por ejemplo, de refugiados que se están tratando. Uh-huh. Ya vamos a hablar de eso más adelante, que tenemos que tomar en cuenta exactamente si la persona no quiere ayuda. También debemos evitar como de victimizar o patologizar a la persona porque no todos están en estado de shock. Unos reciben las noticias o las circunstancias de una manera y otros pueden que las reciban que no, sin minimizar la gravedad, de todas maneras lo puedan manejar mejor. Y si la persona o de repente la persona no quiere la ayuda porque su mecanismo de defensa está mal, pero es un mecanismo de defensa para tratar de sobrevivir en ese momento. No se puede obligar. Muchas veces, inclusive en psiquiatría o en psicología, cuando el paciente no quiere hablar, por ejemplo, en las interconsultas, la psiquiatría de interconsulta, nos mandan a otras áreas para que nosotros podamos tratar de ayudar, pero muchas veces el paciente no quiere, por ejemplo, en oncología, estoy mal, o sea,
Ajá. Simplemente nosotros con estar ahí sentados y el manejo de los silencios incómodos, también nos entrenan para eso, de estar ahí para que vean, no, yo estoy aquí, un apoyo al familiar. El familiar en situaciones difíciles, en situaciones dramáticas, no sabe qué hacer. Me alejo porque es tan doloroso para mí que no sé qué hacer, no sé qué decir. Inclusive la imprudencia lleva por eso. Creo que lo hablamos en alguna clase. Como no sé qué hablar, me pongo a hablar lo que no tengo que hablar. Entonces lo recomendable es simplemente quedarse callado. Pero esa sensación de una persona ahí le ayuda a mucha gente. Puede que a otra no, que le fastidie, pero solamente decir no, pero mira, o sea, de repente contesté mal y esta persona que es un voluntario se quedó. Ahí podemos también utilizar la experiencia coerciva que hablábamos con el tema de los miserables, de se responde totalmente lo contrario a lo que se espera. Lo estoy siendo a un grosero con el voluntario se queda. Entonces se establece, se calma. El quedarse ahí sentado al lado de la persona sufriente, al lado del que ha recibido ese tanto dolor, eso no más ayuda a la otra persona. Entonces, simplemente si no podemos ayudar más allá, simplemente nos podemos quedar ahí si es factible, si usted no va a ser agredida, etcétera, etcétera. Ajá. Empoderar al sobreviviente y pedirle que tome un rol activo en su recuperación. Esto es importante, sin necesidad de nosotros apurar o empujar. De repente es factible utilizar esta palabra, empujar a la persona que se recupere rápido. No, simplemente es colocar una serie de actividades de tal manera que la persona ya se sienta que es capaz de ir haciendo cosas. Ahí cumplimos dos funciones. Una, que comenzamos a tratar de desenfocar a la persona de su propio dolor o de su propio problema. Y dos, que comience a ayudar a otras personas, comienza a sentirse útil y comienza a salir. Es una técnica. ¿Cuál es la conducta de un profesional, no? En el caso ya de una persona que haya recibido un poquito más de entrenamiento, porque como sabemos, los profesionales de la salud mental, pues somos personas y aunque sí manejamos un conocimiento que está por encima de lo que maneja el promedio de las personas, de todas maneras nosotros estamos influenciados por emociones, por sentimientos que también nos logran arrebatar. Y ante la observación del sufrimiento de otros seres, bien sean personas, animales, eh, nosotros también nos podemos conmover y podemos hacer cosas que no sean las más prudentes. Aquí se recomienda que ya el profesional debe operar dentro del sistema de cooperación y autorización del sistema de respuesta. Esto se repite y se repite y se seguirá repitiendo infinitamente. Porque por el hecho de estar en contacto con emociones, con sentimientos con otro ser humano, a veces parecemos que es lo que a mí se me ocurra, lo mejor que me salga. Y sí, en momentos de desastre, en momentos de este tipo de traumas, también ayuda mucho los instintos. Pero para eso hay pautas establecidas. Ya estamos hablando de un profesional. Ya el profesional sabe, un médico no es lo mismo que tenga un problema, una persona que haya visto en internet cómo hacer una traqueotomía que vio en la playa, que alguien se está ahogando, a que esté un cirujano en la playa, haga la incisión, no sé, esos cuentos que uno ha escuchado en medicina, hacen la incisión y le ponen un pitillo, un pitillo o un lapicero, no sé, una cuestión, un dispositivo ahí para que la persona respire mientras tanto por más abajo de la glotis. Pero el punto es que si ya es un profesional, debemos tratar, aunque nos queramos hacer otras cosas, debemos tratar en lo que se pueda de manejar los protocolos establecidos porque nosotros no somos reggaetoneros para estar improvisando. Ya si se trata de un profesional de la salud mental, ya es como un poquito más exigente el poder seguir la normativa para nosotros.
Ser tranquilo, cortés, organizado y solícito. De alguna manera tenemos que trabajar en nosotros mismos para mantener la tranquilidad. Porque, vamos a otra vez volviendo al campo médico, que llegue una herida, que un niño se cortó y el niño llorando, y entonces usted como médico le va a hacer la sutura y usted se ponga a llorar porque el niño llora y entonces el niño llorando y usted llorando, entonces eso es falta de profesionalismo. Si es verdad que nos mueven las fibras más sensibles de nosotros, pero nosotros debemos mantener la tranquilidad para poder ser efectivos en un trabajo. Estar visible y disponible, ¿no? Si nos vamos a meter de voluntarios en una situación de esas, o aun cuando no seamos voluntarios, si nos vemos involucrados en una circunstancia de esas y si manejamos un poquito de mayor conocimiento, vamos a tratar de no escondernos porque se ha visto también, ¿no? El voluntariado de repente, bueno, lo sobrepasaron, no es juzgar ni criticar, simplemente se vio sobrepasado. Por ejemplo, el daño de los animales, de verdad que dicen no puedo con esto y voy, me retiro. Pues sí, es una opción, pero en lo que si usted está ahí para ayudar, de verdad que deberías, de hecho los chalecos que se colocan son con colores fosforescentes que tienen un significado para que esté disponible para el uno y para el otro. Es un trabajo en zona de riesgo. También hay que mantener la confidencialidad apropiada. A veces vemos en el campo que, pues sí, hay historias, como tenemos que escuchar, una de las cosas de lo que se hace en este tipo de circunstancias es escuchar a la persona y pues nos sorprende o nos impacta la historia que nos pudieran estar contando y luego cuando estamos merendando con el resto del equipo, entonces, uy, no, me dejó mal aquella muchacha de amarillo que está allá, ¿la ven? Porque me contó esto y esto y esto y esto. No, en esos momentos también, de repente, cuando estamos en un momento de crisis, comenzamos a hablar más de lo que quisiéramos hablar para desahogarnos. Y ese tipo de información, si usted es un voluntario, si otra persona se lo confió, no lo debe de estar divulgando, aunque no tenga la intención de divulgarlo como el chisme, porque es que impacta y impresiona y lo quiere compartir, pero tengan la presente de que se trata de la historia personal de alguien. Permanecer en el campo de su experiencia y rol designado. Si hay otras personas que tienen mayor conocimiento, mayor formación en otra área, trate de que esa persona, de usted, no hacer el papel de la otra persona. Si no lo está, pues obviamente usted lo va a hacer. Por ejemplo, en psiquiatría, sexología es una rama de medicina. Los psiquiatras recibimos cierta formación en sexología, pero el médico que debe tratar los problemas de sexología es el sexólogo, igual como medicina interna. Psiquiatría es una rama de medicina interna. El médico internista sabe algo de psiquiatría, lo sabe, pero no sabe tanto como un psiquiatra. Entonces, zapatero a su zapato. Ahora, si no hay psiquiatras, está el médico internista. Si no hay sexólogo, está el psiquiatra. Pero si hay alguien que pueda hacer mejor su papel, mejor su función, es mejor que no ser intrusivo, eso se llama intrusismo. Tener conocimiento de la cultura y ser sensible ante las diversidades. Por ejemplo, hay culturas donde el ganado es muy importante. Entonces, de repente hay un incendio y ya ven que las personas están en un sitio donde ya no hay riesgo, pero esa gente considera que el ganado es algo sagrado para ellos. Y es muy importante, o sea, emocionalmente esas personas están sufriendo mucho. Por lo tanto, eso también se tiene que tomar en cuenta en un momento de gestión de primeros auxilios en un sitio de desastres. ¿Qué guía podemos seguir? Volviendo un poquito a recordar lo que se nos tiene que quedar. Sí, esperemos que si no vamos a trabajar como profesionales al esto, bueno, el que nos toque que enfrentar un momento de circunstancias tan adversas como estas. Primero, poner atención si alguien menciona tener una discapacidad, aunque esta no sea tan visible, ¿no? A veces la discapacidad intelectual, antes llamado retardo mental,
leve no se ve de forma tan evidente. Y entonces se le explica algo a la persona y la persona no entiende a la primera, no entiende a la segunda, no entiende a la tercera. Entonces uno dice, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Qué? No, ahí es cuando uno tiene que comenzar a sospechar que probablemente la persona sí no está entendiendo. Una discapacidad intelectual es algo que no logra comprender la persona. Es como que si a usted y a mí, aquí no hay físicos nucleares, ¿no? Que nos vengan a hablar de, de física nuclear, que vamos a entender, repítanla 3 veces, 4 veces y probablemente nos tienen que repetir más. Es algo así. Entonces, tener ese foco presente. Puede haber una discapacidad y nosotros no la logramos ver, no la vemos tan evidente. Cuando no estemos seguros en cómo ayudar a la persona, pues podemos preguntar y podemos confiar en qué quiere que le ayudemos. Mire, mi problema realmente es que no puedo hacer el uno cuando hay mucha gente hablando, por ejemplo. Ir a esa necesidad fisiológica que dije uno, no, pero dígame, esta gente que mire, se amputó una pierna y usted no va a poder ir al baño, pero es en el momento de shock, eso es importante para esa persona. Y si lo podemos ayudar de ir y hacerle bulla para que, y tratamos de resolver el problema, ya resolvimos un problema menos para nosotros y para todo el grupo que esté ahí. Procurar que reciba la ayuda esencial, obviamente, o sea, si se trata de alimentos, si se trata de hidratación, es más importante, obviamente, la hidratación que los mismos alimentos. Si se trata de que hay personas que necesitan una medicación, los diabéticos, los hipertensos, de repente pacientes psiquiátricos. Preguntar de manera simple, ¿en qué puedo ayudar? A ver si la persona se puede comunicar abiertamente. La mejor forma de hacer contacto es proveer ayuda práctica. Sí, a veces también vemos que la gente es exactamente, que es como no permiten ese acercamiento y de repente el proveyendo estas necesidades permiten que haya cierta confianza. Sí, sí permiten el acercamiento cuando ellos ven algún tipo de beneficio para ellos. Antes de hacer contacto, bueno, hacer la evaluación, bien sea del espacio, del terreno, bien sea de la misma persona y de las personas que estén junto a él, familia, etcétera. Hay que estar preparados a que el sobreviviente quiera evitar el contacto. Ahí está la respuesta a la pregunta. No utilizar acrónimos o la jerga profesional, no ir con palabras técnicas, no echarse perfume. Sí, hay relatos de eso. Llegan a un sitio de desastre y que huelen a rico, echaron perfume. Bueno, yo tampoco digo nada con respecto a eso, ¿no? De repente están acostumbrados, pero sí, no sé, ellos lo señalan. Yo de verdad que no tendría problema con eso. Ah, esta es la de las que se echa perfume, pero es como, digamos que es como un poquito de mal gusto, ¿no? Más nada. Esté preparado si el sobreviviente quiere hablar, ponga atención a lo que está demandando y cómo desea ayudarlo. Es importante que cuando hablemos con una persona en estas situaciones, eh, le prestemos atención. Tratemos, por ahí dice una parte, que miremos a los ojos a la persona y tratemos, aunque podemos estar con la mente en otro lado, ajá, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, pero eso lo va a sentir la persona. Y entonces ahí se comienza a perder como la confianza, porque ¿qué es lo que está viendo? Lo digo por un momento de shock, que estamos hablando de eso, estamos hablando de traumas fuertes. Entonces, en ese momento somos más sensibles, la persona y todos podríamos ser más sensibles. Y si estamos mirando para allá y mirando el reloj, y ahora hay que hacer esto y hay que hacer aquello, no. Si vamos a dedicarle un tiempo, dedicamos el tiempo a esa persona, la tranquilizamos. Si no tenemos tranquilizantes a la mano, es bueno tranquilizar a esa persona y dejarla como más sólida para luego pasar a otra persona o a otra actividad que tengamos que hacer. Cuando se comunique a través de un intérprete, vea y hable directamente con el sobreviviente.
El intérprete puede estar hablando, pero trate de mantener y hacer el contacto directamente con la persona. Acuérdese que aquí estamos hablando mucho del manejo y la gestión de las emociones. Recuerde que la meta de estos primeros auxilios psicológicos es reducir el estrés, asistir en las necesidades del momento de las víctimas y promover un funcionamiento adaptativo, no obtener detalles sobre la experiencia traumática o las pérdidas. Si el paciente o la persona que esté pasando por ese momento de traumático quiere hablar, se escucha, pero si no, no es necesario nosotros investigar más allá. Una que otra pregunta sin hacer un interrogatorio. Hay que proporcionar información directa e instrucciones precisas sobre las metas inmediatas. Ellos están aturdidos. Ellos están que no saben cómo pasó ni qué es lo que van a hacer. Nosotros sí sabemos cuáles son los objetivos que tenemos que plantearnos para lograr salir de ese momento. Nosotros somos los que tenemos que gestionar ese tipo de detalles. Conductas que se deben evitar. No victimice, ay, pobrecito. No se hace con mala intención, pero es mejor no utilizar ese tipo de palabras. No patologizar. Por ejemplo, una señora que de repente, o un señor que estén gritando en una crisis histérica. Decir, no, este ya se espatilló, o de repente no, con agresiones, porque una persona también en medio de un trauma puede reaccionar de forma agresiva. No asumir que todos están traumatizados, también lo habíamos hablado. Hay gente que aunque pasa por momentos muy difíciles, de alguna manera logra mantener el control. No todos quieren hablar o necesitan hablar. El que no necesite hablar, el que vean que se están recuperando, ese lo pueden dejar tranquilito, sin necesidad de ser intrusivos. No asuma nada con respecto a lo que el sobreviviente experimenta. Uy, de eso debe ser, pero terrible, terrible, terrible. Se le murió la mamá, el papá. Sí, pero puede ser que lo esté pensando usted, pero trate de no decirlo, porque entra ya en el campo de la imprudencia. Si va a hablar, lo que estábamos diciendo, nos debemos tratar de situar a nivel de los ojos, por ejemplo, en el caso de los niños, si nosotros tratamos como de mantener el mismo nivel con ellos, mirarlo. Al parecer, algunos autores recomiendan que no sea así con la persona con acondroplasia, que son los pacientes enanos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando se sitúan a nivel de los ojos, que la persona se agacha para poderle hablar a la persona con acondroplasia, pareciera como que esa posición también le inspirara a uno ponerse a hablar como si fueran niños. Y ellos no son niños. Y ellos se sienten discriminados cuando se le comienza a hablar así. Y lo señalan más bien como una falta de respeto. Entonces, si son niños, sí buscar como el nivel. Si son adultos con acondroplasia, hablarles cada uno en su nivel. No hay problema por eso. Ayúdelos a verbalizar sus sentimientos, dudas o preguntas. Si ven que la persona lo permite. Si sienten que no es el camino de ellos, no van a ser intrusivos. No usar palabras como horripilante, aterrador. No. Cuando mucho decir es fuerte, es duro, pero no utilizar un lenguaje que sea más bien como un lenguaje negativista, ¿no? Un lenguaje de empeorar la situación. Estar atento a las posibles regresiones de conducta o de lenguaje. Eso también en momentos traumáticos nosotros podemos ver cómo de repente la persona comienza a actuar como niños, una disociación que puede psicotizarse, pero en el primer contacto con el trauma, no vamos a ver eso, pero simplemente comenzamos con conductas muy regresivas. Por ejemplo, una persona que pueda ir al baño y que de repente se orine encima, puede pasarse y debemos tener como la comprensión para eso. Hablar con los adolescentes de adulto a adulto. Claro, no con palabras duras, pero sí en un momento de crisis necesitamos, entre más adultos haya mejor. Entonces, es como tratar de llevar
por ese camino. Sí, ya le digo, todo depende de que en el primer contacto lo que nosotros vayamos obteniendo del paciente. Es como el juego de tenis. Yo tiro la bola y está en la cancha de la persona y luego la persona me vuelve a tirar a mí la pelota y entonces yo tengo que responder en función de lo que la persona me haya tirado. En cuanto a los adultos mayores, pues sabemos que ellos tienen sus fortalezas y debilidades. El adulto mayor pues ya ha vivido mayor, mayores cantidades de circunstancias difíciles. Un adulto mayor ha enterrado más seres amados que la gente joven. Y esos son momentos muy difíciles. Y esas son de las fortalezas que podemos contar con los adultos mayores, pero también tienen las debilidades. Debilidades como por ejemplo que ellos ya tienen otro tipo de enfermedades, se tienen otro tipo de dificultades y tenemos que estar atentos a esas dificultades que ellos tienen, por ejemplo, las dificultades a nivel psicomotor, el hecho de que no tengan los medicamentos, si pasó la tragedia y no tienen los medicamentos a la mano, el problema como por ejemplo con la diabetes, la hipertensión arterial, la que se sube es más fácil de manejar porque da más tiempo, la hipertensión arterial, la hipotensión es un poquito más difícil porque da menos tiempo, igual como la diabetes. Algunas situaciones como la privación del sueño y la deshidratación, ellos tienen un metabolismo diferente y ellos van a aguantar un poco menos. Hay que tener cuidado con eso, la desnutrición. Pueden, puede que usted en los primeros días, si es que la situación se prolonga, vea a un adulto normal, pero si comienza a haber fallas en la hidratación y la alimentación, en ellos podemos ver con mayor facilidad o con mayor frecuencia la presencia de sintomatología psiquiátrica por estas fallas metabólicas, no porque sean pacientes psiquiátricos. Y hay algunos adultos que pueden presentar problemas psiquiátricos, por ejemplo, los problemas de memoria, los problemas de confusión, que también hay que manejarlos, o sea, tener presentes que se puedan presentar para nosotros tener esa capacidad de empatía y de poderlos manejar. Aquí tienen unas recomendaciones bibliográficas que la tienen en su material de apoyo. Y finalmente los dejo con una frase de Albert Einstein. Sin crisis no hay méritos. Es la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis todo viento es caricia.